¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues orando por las mismas cosas, pero nada cambia? ¿Por qué sigues pidiéndole a Dios que te dé paz, que te dé victoria, que te dé fuerzas, pero te sientes exactamente igual que hace un año? Déjame hacerte una pregunta difícil. ¿Será que estás esperando que Dios haga algo que en realidad te está pidiendo a ti que hagas? Piensa en esto por un momento. No te apures en responder. Hay una historia en la Biblia que me ha estado persiguiendo toda la semana. Es del libro de Primero de Samuel, capítulo 14. Y cuando la leí siendo adolescente, pensé que era una historia sobre valentía. Pero ahora, 25 años después, me doy cuenta de que es mucho más que eso. Es una historia sobre dos hombres en el mismo lugar, con el mismo Dios, con las mismas promesas, pero con resultados completamente diferentes. Uno de ellos se llamaba Jonatán, el otro era su padre, Saúl. Y lo que hicieron ese día cambió todo, porque uno decidió moverse hacia adelante, y el otro decidió quedarse sentado. Déjame contarte lo que estaba pasando. Los israelitas estaban en una situación desesperada. Los filisteos los tenían rodeados, enemigos por todos lados. 3 grupos de soldados enemigos habían salido a atacarlos. Y aquí viene lo peor. La Biblia dice que no había ni una sola arma en las manos del pueblo de Dios. Ni una espada, ni una lanza, nada. Imagínate eso, estar en medio de una guerra sin nada con qué defenderte. ¿Y sabes qué hizo Jonatán? Este joven decidió hacer algo que parecía una locura. Le dijo a su escudero, a su compañero: «Vamos a cruzar hacia el puesto de los filisteos. Esos hombres que no tienen pacto con Dios, vamos a enfrentarlos. Y escucha esto, quizás el Señor actúe a nuestro favor. Quizás, tal vez, no lo sabía con certeza, pero decidió intentarlo de todas formas». Mientras tanto, su padre Saúl estaba sentado debajo de un árbol de granada, rodeado de 600 hombres, con un sacerdote a su lado, con todas las señales de las promesas de Dios alrededor de él, pero no se movía. Estaba paralizado, sentado, esperando, mientras su hijo arriesgaba su vida por la victoria. ¿Ves la diferencia? Jonatán se movió hacia los filisteos, Saúl se quedó sentado bajo las granadas. Y aquí está la pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Bajo las granadas o yendo hacia los filisteos? ¿Sentado bajo las promesas de Dios o moviéndote hacia lo que Dios te está llamando a conquistar? Porque hay una gran diferencia entre sentarte bajo una promesa y pelear por ella. Hay una diferencia entre decir que crees en Dios y actuar como si realmente creyeras. Y muchas veces confundimos las dos cosas. Pensamos que porque conocemos la palabra, porque vamos a la iglesia, porque oramos, ya está todo hecho, pero no es así. Permíteme explicarte algo sobre esas granadas. Las granadas no son una fruta cualquiera en la Biblia. Cuando los espías de Israel entraron por primera vez a la tierra prometida, trajeron de vuelta un racimo de uvas tan grande que 2 hombres tuvieron que cargarlo en un palo. Y en ese mismo palo trajeron granadas que representaban la promesa de Dios, el nuevo territorio, la nueva vida que Dios les estaba dando. Las granadas también estaban bordadas en el borde de la túnica del sumo sacerdote, alternadas con campanas, granada, campana, granada, campana. Todo esto para recordarles que Dios cumple sus promesas, que Dios está con ellos, que tienen un pacto con el Dios del cielo. Entonces, cuando veo a Saúl sentado bajo ese árbol de granada, entiendo algo profundo. No está sentado en un lugar malo, está sentado bajo algo que representa la promesa de Dios, y ese es precisamente el problema. Está sentado bajo la promesa cuando Dios lo está llamando a moverse hacia ella. Hay momentos en tu vida donde todo lo que puedes hacer es aferrarte a la promesa de Dios. Cuando estás enfermo y no puedes sanarte a ti mismo, cuando alguien que amas está sufriendo y no puedes hacer nada para cambiarlo, en esos momentos, lo único que te queda es confiar, creer que Dios tiene el control, que tus días están en sus manos,
que aunque no entiendes lo que está pasando, Él sigue siendo bueno. Pero también hay otros momentos donde Dios te está pidiendo que te muevas, que tomes acción, que enfrentes lo que te da miedo, que dejes de esperar que todo caiga del cielo y empieces a caminar hacia lo que Él ya puso delante de ti. Jonatán entendió esto. Escucha lo que le dijo a su escudero. Vamos hacia los filisteos. Tal vez Dios actúe a nuestro favor. Nada puede impedir que Dios nos dé la victoria, ni con muchos, ni con pocos. ¿Captas la fe en esas palabras? No es una fe pasiva, es una fe activa. Es una fe que dice, no sé exactamente qué va a pasar, pero voy a moverme de todas formas. Y aquí está lo increíble. El escudero le respondió, haz todo lo que tengas en mente. Estoy contigo de todo corazón. Este hombre ni siquiera tenía un arma. Iba a subir detrás de Jonatán con las manos vacías, pero decidió ir de todas formas, porque entendió que estar con alguien que tiene fe es mejor que estar seguro con alguien que no la tiene. Entonces, Jonatán creó una señal. Dijo, vamos a mostrarnos a los filisteos. Si nos dicen que esperemos, nos quedamos aquí. Pero si nos dicen que subamos, esa será la señal de que Dios nos va a dar la victoria. Y exactamente eso pasó. Los filisteos los vieron y les gritaron, suban aquí y les enseñaremos una lección. Jonatán le dijo a su escudero, sube detrás de mí, el Señor los ha entregado en nuestras manos. Y escalaron usando sus manos y sus pies. Y cuando llegaron arriba, empezaron a pelear. Y la Biblia dice que en ese primer ataque, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres en un área pequeña. 20 hombres, 2 personas, sin armas profesionales, solo fe en acción. Mientras esto pasaba, ¿sabes dónde estaba Saúl? Todavía sentado bajo el árbol de granada, con 600 hombres a su lado, con un sacerdote, con todas las promesas de Dios alrededor, pero sin moverse. Y aquí está la lección que necesitas entender hoy. No es suficiente con estar cerca de las cosas de Dios. No es suficiente con conocer las promesas. No es suficiente con tener a las personas correctas a tu alrededor. Si no te mueves, nada va a cambiar. Saúl tenía todo lo que necesitaba para ganar esa batalla. Tenía más hombres que Jonatán. Tenía más experiencia. Era el rey, pero estaba paralizado. ¿Por qué? Por la inseguridad, por el miedo, por la decepción, porque acababa de escuchar que Dios iba a quitarle el reino por su desobediencia. Y en lugar de arrepentirse y cambiar, se quedó sentado, rumiando, lamentándose, sintiéndose derrotado. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces te has quedado paralizado por el miedo? ¿Cuántas veces has dejado que una decepción del pasado te impida intentarlo de nuevo? ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que necesitas hacer, pero no lo has hecho porque tienes miedo de fallar otra vez? Déjame decirte algo. El enemigo no tiene que derrotarte en el campo de batalla si logra convencerte de que no vale la pena pelear. No tiene que vencerte con espadas si puede vencerte con pensamientos, con dudas, con recuerdos de cuando intentaste antes y no funcionó. Pero Jonatán era diferente. Un amigo me preguntó esta semana, ¿qué crees que le dio a Jonatán el valor para hacer eso? Y Dios me dio una respuesta en ese momento. 3 cosas que Jonatán tenía y que tú también necesitas. La primera fue su desarrollo. O mejor dicho, su falta de desarrollo. Jonatán era joven, probablemente no tenía ni 25 años, y tu cerebro no termina de desarrollarse completamente hasta los 25. Así que Jonatán tenía algo a su favor. Era lo suficientemente joven como para creer que lo imposible era posible. Era lo suficientemente ingenuo como para no detenerse en todos los qué pasaría si... Porque cuando eres mayor, tu primera pregunta es, ¿qué pasa si no funciona? Pero cuando eres joven, tu pregunta es, ¿qué pasa si sí funciona? ¿Qué pasa si Dios realmente me da la victoria? ¿Qué pasa si esto es exactamente el momento correcto? ¿Qué pasa si hoy es el día? La segunda cosa que Jonatán tenía era desapego. No del resultado final,
sino de controlar cómo iba a suceder. Él dijo, tal vez Dios actúe. Tal vez, no dijo Dios me prometió que voy a ganar. Dijo, voy a intentarlo y voy a confiar en que Dios hará lo que Él decida hacer. Ese es un nivel avanzado de fe, ir hacia algo sin tener garantías, subir la montaña sin saber si vas a llegar a la cima, dar el paso sin saber si el piso estará firme, pero confiar en que si Dios te llamó a hacerlo, Él estará contigo en el proceso. Puedes hacer eso, puedes moverte sin tener todas las respuestas, puedes intentar algo nuevo sin saber si va a salir perfecto, puedes dar un paso de fe sabiendo que el resultado está en las manos de Dios, no en las tuyas. Y la tercera cosa que Jonatán tenía era desesperación. No tenían armas. Si se quedaban donde estaban, iban a morir de todas formas. Los filisteos eventualmente los iban a destruir. Así que Jonatán pensó, si nos quedamos aquí, morimos con certeza. Si vamos hacia ellos, tal vez Dios nos dé la victoria. Prefiero moverme hacia la posibilidad que quedarme en la derrota garantizada. Y eso es lo que tú necesitas hacer, moverte hacia la posibilidad, hacia el tal vez, hacia el quizás Dios haga algo increíble, porque quedarte donde estás no te está funcionando. Lo sabes, llevas meses, tal vez años, en el mismo lugar, con los mismos problemas, las mismas dudas, los mismos miedos, y no ha cambiado nada. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Vas a quedarte sentado bajo la promesa o vas a moverte hacia ella? Ahora, déjame explicarte algo que descubrí esta semana que cambió completamente cómo veo esta historia. ¿Por qué los israelitas no tenían armas? La Biblia lo dice claramente. No había herreros en la tierra de Israel. Los filisteos se habían asegurado de eso. Se aseguraron de que no hubiera nadie que pudiera tomar el metal y convertirlo en armas. ¿Por qué hicieron eso? Porque sabían algo. Sabían que si los israelitas podían forjar sus propias armas, serían peligrosos. Así que cada vez que un israelita necesitaba afilar su herramienta de trabajo, tenía que ir a los filisteos. Tenía que ir al enemigo. Tenía que depender de aquellos que no tenían pacto con Dios. ¿Ves lo que está pasando? El enemigo no solo quiere quitarte las armas, quiere asegurarse de que nunca aprendas a crear tus propias armas. Quiere mantenerte dependiendo de él para las cosas que deberías poder hacer tú mismo. Y aquí es donde esto se vuelve real para nosotros hoy, porque vivimos en un mundo donde el enemigo está tratando de ser el herrero de nuestros hijos, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Piensa en esto. Si no les enseñas a tus hijos sobre la pureza, sobre el amor verdadero, sobre el valor de esperar, ¿quién crees que lo va a hacer las redes sociales, los influencers, sus amigos, el mundo? Y ese mundo no tiene pacto con Dios, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene las promesas de Dios. Entonces, si tú no te conviertes en el herrero, si tú no les das las herramientas, si tú no les enseñas cómo pelear, los estás enviando al campo de batalla sin armas, y eso no es amor, eso no es protección, eso es negligencia disfrazada de comodidad. Porque es incómodo hablar de ciertas cosas, es incómodo sentarte con tu hijo adolescente y hablar sobre la tentación, sobre las decisiones difíciles, sobre cómo manejar la presión. Es mucho más fácil evitar esas conversaciones y esperar que todo salga bien. Pero esperar que todo salga bien no es un plan, es una ilusión. Y cuando descubres que tu hijo o tu hija está tomando decisiones que nunca imaginaste, te das cuenta de que llegaste demasiado tarde, porque es demasiado tarde cuando ya estás en medio de la batalla para buscar un herrero. Esto no es solo sobre los hijos, es sobre ti también. ¿Cuántas batallas has perdido porque no tenías un herrero? Porque nunca aprendiste a manejar tus emociones, porque nunca aprendiste a controlar tu enojo, porque nunca aprendiste a procesar tu tristeza, porque nunca aprendiste a enfrentar tu ansiedad. Y cuando llega el momento de la prueba, cuando llega la crisis, cuando llega la tentación, no tienes armas, y tu cerebro reptiliano toma el control,
Tus instintos más básicos empiezan a manejar tu vida, y haces cosas que nunca pensaste que harías. Dices cosas que nunca pensaste que dirías, y después te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Llegaste aquí porque no tenías un herrero, porque no invertiste tiempo en forjar las herramientas que necesitas para pelear las batallas que enfrentas. Pero aquí está la buena noticia. Todavía puedes conseguir un herrero, todavía puedes aprender, todavía puedes crecer, todavía puedes desarrollar las habilidades que no tienes. Todavía hay tiempo, pero tienes que moverte. Tienes que dejar de sentarte bajo el árbol de granada y empezar a caminar hacia los filisteos. Tienes que dejar de solo hablar sobre lo que Dios puede hacer y empezar a moverte hacia lo que Dios te está llamando a hacer. Porque hay una diferencia entre las cosas que podemos gritar en la iglesia y las cosas con las que realmente podemos pelear. Hay una diferencia entre conocer un versículo y vivir ese versículo. Hay una diferencia entre decir amén y tomar acción. Jonatán no se quedó gritando promesas debajo del árbol. Se levantó, escaló la montaña, enfrentó al enemigo, con miedo, probablemente, con dudas, seguramente, pero lo hizo de todas formas. Y cuando lo hizo, Dios se movió. Dios le dio la victoria. No antes de que se moviera, no antes de que subiera, sino cuando estaba en medio del acto de fe, cuando estaba escalando con sus manos y sus pies, cuando estaba arriesgándose. Ahí fue cuando Dios intervino. Porque Dios no recompensa la intención, Dios recompensa la acción. Dios no bendice los planes que nunca ejecutas, Dios bendice los pasos que das con fe. Así que déjame preguntarte de nuevo, ¿dónde estás? ¿Sentado bajo las granadas o escalando hacia los filisteos? ¿Hablando de lo que Dios puede hacer o moviéndote hacia lo que Dios te está pidiendo que hagas? Porque la vida que quieres no va a caer del cielo. La victoria que necesitas no va a aparecer mágicamente. El cambio que deseas no va a suceder solo porque ores por él. Tienes que moverte, tienes que actuar, tienes que dar el paso. Y sí, va a ser incómodo, va a ser difícil. Va a haber momentos donde te preguntes si estás haciendo lo correcto, momentos donde quieras rendirte, momentos donde te sientas como el escudero de Jonatán, subiendo una montaña sin armas, preguntándote en qué te metiste. Pero recuerda esto, Dios no te está pidiendo que tengas todas las respuestas, solo te está pidiendo que des el siguiente paso. No te está pidiendo que veas todo el camino, solo te está pidiendo que confíes en que Él está contigo en este paso, en este momento, ahora mismo. Tal vez Dios actúe a tu favor. Tal vez, y ese tal vez es suficiente para levantarte y moverte. Porque nada puede impedir que Dios te dé la victoria, ni tus errores del pasado, ni tu falta de experiencia, ni tus miedos, ni tus dudas. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Si Dios te llamó a hacer esto, ¿quién puede detenerte? Si Dios puso este sueño en tu corazón, ¿quién puede robártelo? Nadie, absolutamente nadie. A menos que tú mismo decidas quedarte sentado bajo el árbol. A menos que tú mismo decidas que el miedo es más fuerte que la fe. A menos que tú mismo decidas que es más seguro quedarte donde estás que arriesgarte a ir donde Dios te está llamando. Pero tú no eres Saúl. Tú eres Jonatán. Tienes el espíritu de alguien que se atreve a creer que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía responde oraciones, que Dios todavía cumple promesas. Entonces levántate, sacúdete el polvo. Deja de lamentarte por lo que no tienes. Deja de quejarte por lo difícil que es. Deja de esperar que alguien más haga lo que tú sabes que necesitas hacer. Y empieza a moverte hacia esa conversación difícil que has estado evitando, hacia ese perdón que necesitas dar, hacia ese sueño que dejaste morir, hacia esa relación que necesitas sanar, hacia ese hábito que necesitas romper, hacia esa meta que dejaste de perseguir. Muévete hacia ello, con fe, con valentía, con la confianza de que si Dios te llamó a hacerlo, Él estará contigo cuando lo hagas. Esta semana,
Quiero invitarte a hacer algo pequeño pero significativo. Identifica una cosa, solo una cosa, hacia la cual Dios te está llamando a moverte. No tiene que ser algo enorme, puede ser un paso pequeño, una conversación, una decisión, un cambio. Y da ese paso. No esperes a sentirte listo. No esperes a tener todas las respuestas. No esperes a que desaparezca el miedo. Simplemente hazlo. Confía en que Dios está contigo. Porque tal vez, solo tal vez, Dios actúe a tu favor. Y ese tal vez es suficiente. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Nos vemos en el próximo video.